Muy bien, amados. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra. Vamos a leer la cita nuestra, la cita de nosotros este día. Y hay un pensamiento que Dios puso en mi corazón y pues quisiera compartírselo. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Voy a leer en el versículo 14, 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ministres las Escrituras, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, le puedo dar a manera de introducción, decirle que este pensamiento de Dios surgió en mi corazón, pensando en lo que es entender los propósitos de Dios, o entender lo que Dios dice, y participar de lo que Dios habla, y por supuesto lo que es no entender nada, lo que es estar afuera, estar en un lugar y no estar entendiendo nada. ¿Por qué? Porque vamos a decir así, la iglesia tiene un lenguaje espiritual. Los nacidos de nuevo tienen un lenguaje espiritual, que no es el lenguaje secular, por supuesto. El apóstol Pablo lo dice: si hubieran conocido, si hubieran entendido los misterios que hablamos, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria, dice. Entonces, para nosotros caminar todos de acuerdo, tenemos que entender lo que Dios está diciendo. Tenemos que estar sintonizados con la frecuencia de Dios. ¿Me está oyendo? Si usted no está sintonizado con la frecuencia de Dios, usted no percibe nada. Esa es la verdad. Por ejemplo, si vamos al contexto de esta palabra, en el versículo 6, bueno, aquí dice, vamos a leer en el capítulo, en el 2:1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, el apóstol Pablo ahí define y dice cómo él fue allí. Pero en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice primero que él fue con palabras no rebuscadas, sino explicando la obra de Jesús, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, versículo 3. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El apóstol le llama sabiduría a ese lenguaje. Hablamos sabiduría en lo que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Así le llama, la sabiduría. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Y dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Subraye eso. Sino el espíritu. ¿Dónde voy yo? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces en el versículo 14, yo se lo leí, ¿verdad? Ahí explica, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Ahí habla de, ahí deja ver dos lenguajes, el espiritual y el natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hubieron otras ocasiones donde nosotros hablamos de estas citas que estamos compartiendo hoy, pero hoy Dios me puso a meditar en la gran necesidad que tenemos de entender lo que estamos hablando aquí. De entender ese lenguaje de Dios, que es espiritual. Porque dice que el hombre natural no las puede percibir y son locuras para él. Para usted participar acaloradamente y ser parte y involucrarse en algo, usted tiene que entender lo que se está hablando. Si no, usted se aburre. ¿Puedo añadir algo? Se duerme. Algunas veces. Porque usted no está entendiendo nada, muchas veces. Claro, hay veces que nos dormimos porque estamos cansados. Y a veces estamos entendiendo, pero nuestro cuerpo está... ¿Entiende? Así que no siempre que se duermen usted no entiende. Pero generalmente, cuando la conversación es sin fruto para usted. No, que esto, que aquello. ¿Qué están hablando esta gente? No entiendo nada. ¿Cómo sucedió? Este fue un cuento que no se lo voy a decir porque... Llegó alguien a la iglesia y el pastor estaba hablando de guerra espiritual. No, y dice, bueno, yo me pasé la noche guerreando con mi esposa y guerreando los dos. Dice el hombre, yo me voy de aquí porque el jefe de la iglesia se pasó la noche peleando con su mujer. Así fue, hermano. Ese no entendía nada. Dice, si el que está ahí arriba se pasó peleando, ¿qué hago yo en este lugar? Y están hablando ahora de guerra espiritual, de reprender espíritu. Eso es un chiste. Pero cuando usted no entiende, ni participa, ni se da cuenta que es lo que Dios está logrando, ni qué Dios está haciendo, usted... le es locura lo que están hablando. Usted no está participando de nada. Usted no entiende el lenguaje de Dios. Eso es terrible. Porque una iglesia verdadera, una iglesia donde Dios reina, usa su lenguaje espiritual para hablar. No todo el tiempo usted va a estar como el Señor. Por ejemplo, cuando Dios le habla a una persona que no conoce, que no ha nacido de nuevo, le habla muy sencillo. El reino de los cielos es como un sembrador. Y aun cuando usa esa alegoría, después le explica. ¿Ustedes se acuerdan? Así que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. La iglesia de Dios se mueve en dirección espiritual y usa lo natural como referencia para las cosas espirituales que va a hacer. Por ejemplo, se dice por ahí que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento es el Nuevo escondido y el Nuevo Testamento es el Viejo revelado. Y en el Viejo Testamento lo que hay es muchas figuras. Por ejemplo, los sacrificios de animales que se hacían apuntaban a un sacrificio superior. Se hacían esos sacrificios como una sombra del sacrificio poderoso que se hizo en la cruz en la persona de Jesús. Entonces, ¿se da cuenta cómo iban?
Todo lo que se hizo allí, las ofrendas y todo, apuntaban a algo más excelente. Entonces, hay un lenguaje espiritual que tenemos que entender para participar. Dice él ahí, miren, dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo habla madurez, pero está hablando de misterios. Pero dígame una cosa, usted toda la vida, 20 años, se va a pasar en la iglesia que hay que hablarle. El reino de los cielos como un sembrador. El reino de los cielos como cuando usted recién se convirtió. No, usted tiene que comenzar a entender el lenguaje de Dios como los niños. Por ejemplo, aquí tenemos dos chiquilines que no sé si están juntos, míralo allí. Allí hay dos, que es el de Carolina y el de Pedro. Ellos están ya diciendo algunas palabritas. ¿Sí o no? Ya dicen algo. Vamos. Ahorita comienzan a crecer y hablan ya perfecto y dicen yo quiero esto. Y así mismo veo yo el mundo espiritual. Usted llega que no sabe hablar, cuando está recién convertido, pero después va creciendo y ya usted, y no estoy hablando ahora mismo del don de lengua, estoy hablando de en cuanto a propósito, usted entiende el lenguaje de Dios, usted comienza a discernir. Usted comienza se dice una palabrita así y usted ve un mundo. ¡Wow! ¿Y de dónde saca eso? No, que eso fue lo que Dios dijo. ¡Wow! Pero yo no escuché eso. Pero eso fue lo que dijo. Uy, ¿dónde tú sacas eso? ¿Del Espíritu, hermano? Hay un lenguaje espiritual de Dios poderoso. No hay que hablarme mucho para coger a la derecha. Yo sé por dónde Dios anda. Tengo mi antena ahí bien levantada. Y recibo la señal de Dios y la entiendo. ¿Por qué, hermano? Porque yo conozco el lenguaje de Dios. Ese lenguaje que si hubieran conocido aquellos hombres que mataron a Jesús, nunca lo hubieran hecho. Ay, hermano, ¿y qué tú hablas? Ven y ve. Ven a la iglesia y persevera. Lee las escrituras. Métete con Dios. Y tus ojos se van a abrir. Mira, le voy a poner un ejemplo de esto, porque hoy Dios nos quiere dejar algo, ¿verdad que sí? Mire esto. Vaya a Hechos capítulo 20. Versículo 7. ¿Está conmigo? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Enseñando. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ustedes creen, miren para acá, que el apóstol Pablo estaba hablando tontería allí? Conociendo nosotros en las escrituras este hombre. Pablo era un hombre de tal. No, yo no veo a ese hombre así. Cuando esa boca de ese hombre se abría, estaba llena de revelación. Y estaba tan inspirado el hombre, que dice ahí, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, nada más y nada menos que en la ventana, hermano. Ya yo me lo imagino a él en la ventana así. Rendido de un sueño profundo. Por cuando Pablo disertaba, ¿qué? Largamente. Yo entiendo que Eutico no estaba entendiendo nada. Y le agarró el sueño. Porque mire, hermano, párese ahí. Eso entiendo yo. Cuando usted está en un lugar donde Dios reina y Dios está hablando, a usted se le ve el tiempo. Usted dice, wow, ni cuenta me di. Es más, mire, un día estaba yo hace años de eso, trayendo un mensaje allá en Manhattan. Y había era lindo el mensaje, mucha revelación ahí. Y estaba ahí predicando, hermano, que esto, que aquello. Vive Jehová, que fue así. Y en una, digo, un momentito, hermano, voy a tomar un poquito de agua. Y yo ahí me tomo mi agua. Siempre yo, pues, tomaba mi tiempo. Y cuando yo terminé, una hermana que estaba bien ahí conectada me dice, solamente algo, pastor. O Francisco, no sé cómo, si era pastor ahí, no sé. ¿Qué? Que no me gustó cuando se paró a tomar agua. Digo, pero hermana,
Yo tenía sed. Dice, no, pero yo estaba así como una esponja. Y yo le entendía a ella, estaba así, disfrutando esa palabra, comiéndosela. Se encontraba que el tiempo era poquito. Así se pone una gente cuando está entendiendo la palabra. Cuando entiende lo que usted está ahí. Usted está como una esponja que cuando cae el agua, la absorbe. ¿Entendieron el pensamiento? Dirá, wow, qué exagerado la hermana, pero yo entendí que era, eso estaba tan bueno que yo no quería que usted ni parara para tomar agua, digo, hermano. Y eso sucede cuando una persona entiende lo que se está diciendo. Usted se pone sensitivo. Usted dice, wow, qué bueno estaba eso. Hermana, pero eso duró 1 hora y media. Yo ni cuenta me di. Dígame, hermano, ¿no le ha pasado a usted alguna vez? Yo ni cuenta me di, hermano. Por a mí que hubiera seguido esto para allá largo. Pero generalmente cuando usted no entiende, usted comienza a decir, wow, ¿y cuándo se va a acabar esto? Dios mío. ¿Y ahora? Y entonces le agarra el asunto. A ver, se duerme. Pues su tico le dio un sueño profundo. Pongan atención. ¿Dónde iba yo? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto, hermano. Pero no era para menos, un 3er piso que estaba. ¿Cómo Eutico, que sabiendo que se duerme, se sube a un 3er piso en una ventana? Eso fue una caída estrepitosa. 3 pisos, hermano. Y el hombre cayó como... Esa palabra es dominicana. Cayó de la ventana. Para mí, Eutico no estaba disfrutando lo que Pablo estaba diciendo. Porque no discernía, no entendía nada. Cuando el mensaje es muy elevado, se necesita una iglesia que ha madurado. Y Dios a ti amanecer de la esperanza de Queen, y amanecer de la esperanza del Bronx, y amanecer de la esperanza, los mensajes que te dan son de altura. Así como tú lo oyes. Una vez estaba yo pensando en una crisis, Señor, Dios mío, ¿cómo cambiamos el mensaje? No podemos retroceder. Así lo veo yo desde mi óptica. Te da palabra para crecer, madurar, y hay que entender y hay que correr. Aunque Dios siempre tiene su utico por ahí. Sí, hay que cuidar los uticos que no se vayan a caer y nada de eso. Y hay que darle alimento a los uticos. Pero Pablo esa noche estaba inspirado. Y mira lo que dice aquí. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Pablo no dijo, ay, se acabó esto, vámonos de aquí. Ay, Dios mío, qué susto pasé en esta noche con ese muchacho. No. Lo resucitó, comió y amaneció hablando. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Hasta el alba habló Pablo. Yo creo que Pablo estaba trayendo una administración de altura. Ahora, no dice que Eutico estaba en la ventana otra vez. Cuidado si lo mandaron a acostar por ahí. Muchacho, mira. Pero el ejemplo está ahí. Para mí, Eutico no estaba participando. Porque el que está recibiendo, está sensitivo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Miren, yo estoy delante de Dios. Yo me acuerdo cuando yo llegué al amanecer de la esperanza, que llegué con mi historia allí verdadera. Mira, aquí hacen pastores, porque yo tenía un mover de Dios glorioso alrededor mío. Y como yo no era evangélico, yo era de la religión tradicional, comencé a perseverar. Sí, aquí tenemos un discipulado. Yo, sí, está bien, ¿cuándo lo hacemos? Yo me metí ahí y pasaron muchos años ahí. Y yo comencé a grabar los mensajes con una cámara que yo tenía, un VHS de eso. ¿Te acuerdan VHS? Yo la dispuse para la iglesia y yo iba a grabar los mensajes. Y pregúntenle a mi hermana Mayra, si ustedes la ven un día.
Los saltos que daba yo ahí atrás. Cuando yo escuchaba esas palabras que se dicen. Y yo no era de pentecostal ni nada de eso. Yo era católico, hermano. Pero la palabra me hacía saltar cuando yo esa palabra que salía del reino en el nombre de Jesús a través del pastor Fernando. ¡Sale! Uy, y a mí los cultos se me hacían chiquitos. Ay, Sama. Y no hablaba lengua tampoco en ese tiempo. Para que lo sepa. Óyeme, yo, Dios mío, cómo apreciaba. Yo filmaba esas palabras y las volvía a ver. Y llevaba una grabadora para grabarla y llevármela a mi casa. Para que lo sepa. Yo tuve una grabadora para volver. Eran tan amenos los servicios, tan apreciados, tan esperados. Porque hay que entender. Ahora, cuando usted no entiende algo, es una tortura. Usted no entiende lo que está pasando allí, una tortura. No lo podemos culpar. Usted no entiende. Pero el que ha nacido de Dios está llamado a entender. Y Pablo dice, hey, hay otra cita por ahí que podemos buscar, la de Hebreos. Porque también, mire, dice ahí que el hombre natural no entiende nada. Ese es el hombre que no le ha amanecido Cristo. Ahí, si usted vuelve a la cita que teníamos. Primera de Corintios capítulo 2. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Entonces el hombre natural, el hombre que no le ha amanecido Dios, eso de hablar de cosas del Espíritu, eso es una locura. Ustedes lo saben. Tú pedirle a una gente así que entienda que no, que el Señor lo que tipifica abrir el mar rojo, que uy, esta gente, una locura, porque ese hombre natural no le ha amanecido Dios. Está el hombre espiritual que juzga todas las cosas, mas él no es juzgado. Pero también está el hombre, está el niño en Cristo, que es el que se descuida. Porque Pablo lo amonesta. Por ejemplo, si usted va a Hebreos capítulo 5, ¿quiere ir a Hebreos capítulo 5? Usted conoce esa cita, pero hay que leerla, hermano. Mire. Entonces el natural, que no es el hombre animal, como dice las Escrituras, que no entiende las cosas de Dios. Está el hombre espiritual y está el niño en Cristo, que así le llamo yo. Estamos leyendo en Hebreos capítulo 5. ¿Tiene Hebreos capítulo 5? En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Quiénes son esos tardos? Los que le ha amanecido Dios y no cultivan la relación con Dios, se quedan atrasados. Y ahí sí se pone la cosa apretada. Porque el hombre natural que no le ha amanecido Dios, pues está muerto. Pero y el que le ha amanecido, que es tardo, Pablo lo amonesta, dice, porque dice aquí, habéis hecho tardo para ir, porque debiendo ser ya maestros. Cuando el apóstol dice eso, es porque a esas personas Dios le dio alas para volar y no la usan. Se han quedado volando bajito, como, ¿sabe que el que vuela bajito se distrae? Bueno, usted sabe el ejemplo del avión. Ese tiempo que yo antes, cuando iba a viajar, a veces me montaba en el ala de que para ver. Hace tiempo que dejé eso, me siento en la isla. Pero ahora en este vuelo, hace poquito me tocó sentarme en el ala, con la ventanilla esa. Y entonces, cuando la veo más bajito, va uno. O si no, cuando va a subir. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Y eso así ahí. Pues mire, espiritualmente, que vuela bajito siempre está así. Y no se encumbra en las alturas. Hay gente que toda la vida le gusta volar bajito.
Cristo se les revela y no buscan la altura, siempre están en lo terrenal, aprovechándose, haciendo cosas mal hechas, rejugando, viendo lo que no tienen que ver. Entonces cuando Dios habla su lenguaje espiritual, son sin fruto. Pero este es un nuevo grupo, este es el grupo que le ha amanecido Dios y se quedan rezagados. No rompen de una vez con la fuerza de gravedad esa que lo va hacia abajo. Y usan los tanques de cristolina que tienen para subir hacia arriba. Y entonces el que sube, no dice la palabra, bueno, eso es una aplicación. Que Pablo subió al tercer cielo y oyó palabras inefables que le fueron prohibidas que dijera aquí abajo. El que sube alto oye cosas especialísimas allá arriba. Suba alto para que Dios le diga, mira, hijo, esto, y no lo digas allá porque no te van a entender. Tú sabes que el hombre espiritual muchas veces no es entendido. Claro que no lo es. Pero los que son de Dios lo entienden. Entienden su celo. Pues dice ahí, debiendo ser ya maestros. No entienden mis palabras. Y ahí dice Pablo, tengo que volver a dar los rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Un ejemplo ahora mismo aquí, podemos hacer uno para que le dé duro a usted. ¿A quién elijo? ¿Puede elegir a alguien de ustedes para hacer un ejemplo que va a ser buenísimo? Lo que pasa es que, bueno, tiene que ser un papá que tenga hijos. Vamos a llamar a Eric, que tiene un hijito. Eric, ¿tú andas con el tetero de tu niño ahí? ¿Cómo? ¿Ya no tomas? Amiga, claro, ¿cómo que no? ¿Verdad que estaba asustado tú? Ok, listo. Miren este varón aquí. Usted le ve el tamaño de este varón. Ahora mire el hijo ahí. Ahora él va a ser un ejemplo de que tiene. Imagínate que este hombre esté aquí. Vamos. ¿Cómo? Un padre, ¿cómo se sentiría? Pues así nos pasa a nosotros cuando no aprovechamos el tiempo con Dios, mira, en la iglesia. Y tú le quitas el tetero a buscarse el problema, muchacho. Que mira, que porque. Pero mío, si ya tú eres un hombre de 40 años. Deja eso. Pero leche, dice Pablo, tengo que volver a darle leche a ustedes. Los rudimentos, las cosas sencillas cuando ya tienen bigote y barba. Hermanos, eso es espiritual. Pónganse el biberón, hermano, para que lo vean ahí. No solamente pónganselo así, para que vean cómo se ve eso. Eso es espiritual. Porque el que está en ese estado no entiende los misterios. Lo que entiende es de los caramelos, de los dulcitos. Que por qué no me dijiste, que por qué no me invitaste, que si no me llamaste, que si yo estaba en la fiesta, ¿por qué no me pusiste a mí? Esa es la leche, ese es un ambiente de niño. Claro, la leche habla de los primeros rudimentos. Pero dice que el alimento sólido es cuando ustedes lo sientan. Es una bandeja paisa, hermano. Eso es una comida colombiana. Ya. Y entonces, o como los niños cuando van creciendo, usted le da ya su arrocito y y le va dando su comidita sólida. Entonces, ¿por qué echa los dientes? Porque ya va creciendo. Entonces, así mismo el ambiente espiritual. Entonces, Pablo dice, ustedes ya tienen edad para entender mi lenguaje, que es el lenguaje de Dios. Sin embargo, tengo que estar volviendo a los pequeños rudimentos. Entonces, sí hay un grupo que no aprovecha, que no crece, que se dice plátano y oyen batata. Bueno, hay países, malanga. Que usted dice mantequilla, ¿y qué es lo que oye? Natilla. Y cuando usted tiene un pueblo así, usted está cojo. ¿Por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no entienden mis palabras? Decía el Señor. Cuando alababan los fariseos, claro, eso eran gente naturales. Porque si ustedes dicen que son de Dios, ¿por qué no entienden mis palabras? Qué lindo es entender
el lenguaje de Dios. Usted vea cómo usted disfruta los servicios. Aleluya, sabarraba, tira más. Wow, qué bendición, hermano, qué palabra. ¿Y qué fue lo que dijo? Oh, ¿tú no entendiste? Oh, tú te perdiste todo. Eso estaba buenísimo. Tradúzcame a ver qué fue lo que dijo. Esa es la verdad lo que yo le estoy diciendo. Entonces, hay una etapa para la leche que es normal, pero llega un momento que hay que crecer para cuando yo diga a la derecha, te entienda que es lo que Dios dice. En estos días le dije yo a una, tú eres un escudero, vete a leer eso. Sí, eso tiene una trascendencia. Dios me dijo a mí en estos días que predicara acerca de los escuderos, mensaje acerca de los escuderos. Pero ¿sabes lo que hacen en un lugar por ahí? Que los escuderos están para llevarle el carrito de golf al pastor. Esos no son escuderos, son sirvientes. Sí, lo digo. Ay, porque dije eso, pero es verdad. Digo, usted es escudero para que me lleve el carrito de golf. Mire, Jehová reprende, hermano. Los escuderos son espirituales. Y no están para que sea mi burrito de carga. Así han llegado a avasallar al pueblo de Dios, a aprovecharse de la fe de la gente y manipularle la conciencia. Entonces, el pueblo de Dios que entiende, cuando se habla de la honra del ministerio, honra tu ministerio, honra lo que tú haces, eso no es una simple palabra, hay una revelación en eso, poderosa. Y así, una vez me tocó a mí decir, hermano, la persona que estaba enferma, digo, dile que sea valiente, que se levante. Y la otra persona entendió que yo estaba diciendo que era un cobarde esa persona. Yo no estaba diciendo eso. Yo estaba hablando en sentido espiritual. Es como cuando te están atacando, que tú te levantes en el nombre de Jesús, creyéndole a Dios. Inventé, hasta me acusaron de eso, que yo no tenía amor. Ese lenguaje, no entendieron. Entonces, tenemos nosotros que entender, tenemos que crecer, no quedarnos sin fruto, porque espiritualmente nos vamos a dormir como Eutico. Y Eutico se cayó y se murió y hubo que resucitarlo. Así a veces hay que resucitar a algunos que se nos mueren, y tirarlo encima y darle boca con boca y volverlo a resucitarlo de nuevo. No se preocupen que está vivo. Oh, me fui secando ahí, pero ¿cómo es posible? Tantas palabras que hay, tanto gozo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no entiende lo que te está hablando allí. No entiende. Está en la luna. Y aquí el Espíritu de Dios nos enseña a todos. Amén. Y Dios tiene palabra para todos. Amén. Y se crece en un ambiente donde Dios está. Amén. Porque el Espíritu de Dios es el que traduce las palabras. Por eso nosotros, está el hombre natural, que ese no le ha amanecido Dios, está muerto en delitos y pecados, y ese no entiende nada, más bien se enoja. Pero está el niño en Cristo, aquel que ya recibió, pero que nunca ha cultivado la relación con Dios. ¿Sabe que hay gente que se acostumbra a eso? Viven así, hasta el día que le toque entregar el alma. Ahí está la crisis. Pero el que Dios le dio las alas es para que la agite y vuele. ¿Te dan cuenta? Y cuando tú sabes algo y tienes conocimiento de algo, ya es como que el que se embaraza. Bueno, yo no me he embarazado, pero las mujeres se embarazan. Pero no se embaraza espiritualmente. Yo voy a pensar que cuando una hermana se embaraza, dice, me siento rara. Al principio pienso yo que algunas no se dan cuenta, pero hay algo que se llaman en inglés los morning sickness. ¿Verdad que sí? ¿Está bien dicho en inglés? Las señales de la mañana.
¿No saben, hermanas, las señales? Uy, me dio una náusea temprano. Unas cosas raras me está dando. Algunas más que otras. Dice, algo está pasando. Y después, entonces ya usted está embarazado. Ya usted tiene comienza un proceso, que a mirarlo, que los médicos, que esto. Y usted la vida suya no es, usted está embarazado. Pues está embarazada. Y entonces, ¿qué pasa? Que de no verse el embarazo, comienza a verse después. Ya no están las señales de la mañana, pero está la señal física. Y ustedes saben, pregúntale a Carolina que hace poquito que salió, que se pone así. Y ese embarazo ya, hasta que dan a luz. Entonces, cuando una persona entiende, se embaraza. Cuando una persona entiende la palabra embaraza, hermano. Mire, una vez Dios me dio una administración que los hombres de pacto embarazan con la palabra. Cuando Dios tenga un hombre haciendo algo, cuando habla te embaraza. Pero para tú embarazar tienes que entender lo que se está diciendo. Porque si no, te pasa así por la cabeza. ¡Fup! Entonces, cuando tú te embarazas de una revelación de Dios, pare algo bueno. Eso sí es verdad. Pero hay que entender. El pueblo que entiende. Qué lindo es hablar con un pueblo que entiende. No hay que forzarse mucho, no hay que obligar a nadie. Miren, voy a poner un ejemplo de animales. Pero nosotros no somos animales, ni somos menos que los animales. Pero yo me quedo meditando en algo que dijo alguien una vez que estuvo con nosotros. Dice, mire lo que es el ser humano. Noé duró 120 años haciendo el arca y no entró nadie al arca, solamente su familia porque estaba obligado a entrar con él. Y a los animales le habló una vez y entraron todos de pareja. Y yo digo, de alguna manera se les reveló a esos animales que tenían que entrar al arca. Pero no hubo conflicto, hubo un milagro. Entonces yo digo, Señor, el pueblo que entiende, qué fácil es hacer la obra de Dios. Qué fácil es caminar con el pueblo que entiende. No hay que explicar mucho. Y yo declaro que somos un pueblo entendido. Así que reprenda el quedarse chiquito. Generalmente el que no se cultiva y crece es el que se queda en los placeres de esta vida. El cristianismo ese mezclado, que tú no quieres dejar tu asunto, tu baile, tu asunto, tú sabes. Y tú vas a la iglesia, pero eso no es nada. Hay que romper para que te ascienda. Es el peso, es como el alpinista que va subiendo. Tiene que ir ligero. Y mientras más sube, más ligero. Hay que romper. Porque nosotros tenemos que participar del lenguaje de Dios en la iglesia. Y aunque hay de todos los niveles, pero mi hermano, después de ser ya viejo, que Dios nos dice, debiéramos ser maestros. Y que Dios nos pueda decir aquí algo. Imagínate que te caigas de la ventana. ¿Qué pasó? Bueno, hermano, yo estaba tan aburrido ahí que, te lo digo, los ojos se me cerraban allí. No, hermano, pero yo estaba disfrutando eso. Yo no sé, porque eso estaba terrible allá adentro. No entendía nada. Se anima, hermano. Este mensaje es bueno. Está aplicado de una forma sencilla. Así que cuando el sueño venga, analice, ¿estoy cansado o no estoy entendiendo nada? Y si yo no entiendo nada, al final voy callado. Pastor, no se lo diga a nadie, yo no estaba entendiendo nada. Pues yo callado oro por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los ojos a este varón, porque él te pertenece. Reprendemos toda. Entonces, ¿sabe lo que hace usted? Que dice, yo voy a poner mi radito, mi despertador de ahora en adelante.
y me voy a meter con Dios. Voy a levantarme a darle un tiempo a Dios para que mi hombre nuevo salga de allá abajo y se fortalezca. Voy a comenzar a venir a las reuniones de oración porque yo tengo que despegar. Donde no hay espíritu, hay ley. La gente espiritual no hay que llamarla. Hermano, me levanté. Pero si ustedes, la carne lo engaña, ponga el reloj. Te verá que después el espíritu, el hombre nuevo va dominando todo usted y después mire, usted se hace diestro. Se mete con Dios. Dice, Señor, quiero conquistar a Hebrón. Es el monte de la comunión. Y entonces, ya cuando se habla en el espíritu, es wow. Agarró. En el espíritu. Aleluya. ¿Se anima en eso? Bueno, ahora estoy hablando yo en un lenguaje espiritual, ¿usted sabía? Cualquiera, oye, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pero yo estoy hablando en el espíritu, para que usted se anime. Y acuérdese el ejemplo que hice con Eric. Con una biberón, ya pudiendo ser ya un padre. Así que animémonos, hermano. Y ayúdenos porque nosotros necesitamos dominar el idioma espiritual, por así decirlo. O sea, el entendimiento. Porque Dios nos llama a hacer grandes cosas a nosotros. Nosotros ahí, yo me acuerdo el domingo, antes de comenzar la predicación, metimos las manos como si fuera en el juego en los juegos esos de fútbol. Yo le dije, vamos a hacer algo aquí, pero no estamos en juego de fútbol. Esto va a tipificar unidad. Y metí mi mano y la metieron ellos ahí. Y dijimos, comenzamos a orar, estamos unidos para lo que viene. Eso fue espiritual lo que hicimos ahí. El día ese que venimos y repartimos aquí la canasta de fruta, y cada uno se llevó un poquito. Eso no fue por comer una fruta, lo que representaba eso. Y así sucesivamente. Dios habla por tipología, un montón de cosas. Necesitamos estar así afinados, pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar y vamos a ponernos de pie. Pudiéramos buscar otra cita, pero yo quiero dejarle el pensamiento de los tres hombres y el espiritual que entiende todo y que nadie lo juzga. Pero los otros, el natural, que es aquel que no le ha amanecido Cristo. Y el otro, que sí le amaneció, pero está volando bajito. No le gustan las alturas y siempre lo que está entendiendo es lo natural de aquí abajo. Qué triste eso. Qué triste. ¿Lo recibe? Bueno, yo espero que sí. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a orar y a cantar. Hermano, ¿le pude transmitir el pensamiento hoy? Usted se llevó algo hoy, ¿verdad que sí? Se llevó algo. Un mensaje que está ahí en las escrituras, pero cuán necesario es que entendamos el lenguaje de Dios. Porque dice que aquellos que no entendieron ese lenguaje crucificaron a Jesús. Mire a ver si la cosa es seria. Dice Pablo, si hubieran entendido eso, no lo hubieran crucificado al Rey de la Gloria, dice. Aleluya. A mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera a mis pies tu palabra, mi guía.
camino es lumbrera, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. En mi camino, en mi camino. Amén. Amén. Amados, el interés en mi corazón es que nos llevemos el pensamiento, lo que Dios quiso decirnos este día, acerca de tener entendimiento, de entender el lenguaje de Dios. Porque si no crecemos, si no entendemos, estamos sin fruto. El ejemplo de Utico parece jocoso, pero todo indica que Utico no estaba disfrutando lo que se estaba hablando allí. Pero cuando usted le apela una conversación, el mundo espiritual es tan tal que cuando usted entiende, a mí me ha pasado esto. Tengo hambre y voy a comer y me hablan de algo espiritual y me enciendo por ahí y se me quita el hambre. Yo soy así, de una vez, wow, yo tenía mucha hambre, ¿no? Es increíble, son dos naturalezas. Ahí me meto, ahí vuelo por ahí inmediatamente. Ese es el pueblo que Dios necesita aquí en esta área de Queens y en esta iglesia. Un pueblo con entendimiento. Y claro, necesitamos niños también. Pero un pueblo que entienda para dónde vamos. Y que el lenguaje que hablemos sea entendido en medio nuestro. ¿Verdad que sí? Diga amén conmigo. Ese pueblo. Gracias, Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque hemos entendido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser tardos para oír, a no descuidar nuestra relación contigo, a no dedicarle tanto tiempo al mundo y descuidarte a ti. Porque total, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Despiértanos a la comunión contigo, a escudriñar las escrituras, a orar en tu presencia, a participar en los cultos, a venir a las reuniones, porque es necesario que crezcamos. Señor, en el nombre de Jesús, necesitamos un pueblo que entienda tu lenguaje para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Señor, bendiga a los hermanos que están en el internet. La bendición de Jehová sea con cada uno de ellos también. Gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, y al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies